noches, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Reciban un cordial saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y los invito a orar, amados. Vamos a orar para que Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, nos dirija en esta noche. Amado Dios, Señor Padre bueno, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por permitir que pudiéramos estar una vez más dentro de tu casa, Señor. Padre, oramos en el bendito nombre de tu Hijo amado y te exaltamos y te glorificamos, Señor. Te decimos que tú eres santo, 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 que toda la tierra está llena de tu gloria, Señor Padre, de tu majestad. Venimos, Señor, con corazones sinceros, con corazones alegres, Señor, gozosos, Señor, por medio de la unidad de tu Espíritu, Señor, que te impartes a tu casa, Señor Padre. Te ruego que todos seamos llenos de tu santa presencia, Señor, que nadie regrese como entró, que todos podamos salir renovados, restaurados en el conocimiento de tu palabra. Señor, te ruego que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que todos podamos, Señor, ser edificados, Señor, conforme al plan tuyo, Señor Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Y abran su Biblia, amados, en el libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Verso 11. Este mensaje se llama Los dos pactos y vamos a hablar de ello hoy día. Efesios 2, verso 11. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque en medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amados, quiero empezar diciendo dos conceptos, ¿no? El uno es, ¿qué es un pacto? Buscando el diccionario, podemos decir que un pacto es un convenio, es un arreglo, es un tratado, es
una aceptación de dos partes que se comprometen a guardar lo prometido el uno al otro. En otras palabras, un pacto es un convenio. Revisando la literatura mundial, amados, en pueblos que no son precisamente Israel ni los pueblos del Medio Oriente, en todas las latitudes del mundo los hombres han hecho pactos con sangre desde siempre, de tal forma que cogieron siempre animales, los partieron en dos, derramaron su sangre y sobre eso juramentaron, sobre eso llegaron a acuerdos. Y en el Génesis vemos una simbología de todo esto, pues dice que cuando Adán y Eva cayeron, Dios dice que los llamaba y los encontró desnudos, y al verlos desnudos, porque ellos se avergonzaron de su desnudez, dice que los cubrió con pieles. Y allí está el primer animal sacrificado para cubrir la desnudez del hombre, que es el pecado. Dios siempre cubriendo, como todo padre, cubriendo a sus hijos los defectos de ellos. Y allí vemos la primera situación. Yendo a las raíces de la palabra pacto, es britis o brits, que significa convenio, y esto es un arreglo en donde las partes se comprometen a respetarlo, ¿no? Vemos en el Génesis que Dios hace pacto con Noé, prometió salvar a Noé y a su familia, y el mundo antiguo pues pereció por el diluvio. Pero Dios preservó la vida de Noé, su familia y 2 animales de cada especie limpios, para que se mantuviera la creación de Dios. Después pues allí mismo Dios prometió preservar la tierra y juró que nunca más habría diluvio. Y el arco iris manifiesta el pacto que Dios hace con la creación, mostrando que Él se acuerda del pacto, porque dice la Escritura que Dios guarda el pacto y la misericordia con los que aman. Entonces vemos que luego empiezan los pactos, y cuando usted ve la Escritura tiene 2 partes bien definidas: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento representa el primer pacto o el pacto de la ley, y el Nuevo Testamento representa el nuevo pacto, o sea, el pacto de la gracia. La ley dice: la paga del pecado es muerte. La gracia dice que la dádiva de Dios es perdón y vida eterna. Entonces vemos la diferencia, amados, porque la ley siempre fue condenatoria. El propósito de la ley era un hasta cuando viniera y se cumpliera el tiempo para que se hiciera un nuevo pacto. Y se habla de un nuevo pacto. Si ustedes ven aquí en este texto que hemos leído, también habla de los gentiles. Todos los que no son en la carne pueblo de Israel los llaman gentiles. O sea, todos nosotros somos gentiles. En nuestro idioma gentil habla de gentileza, de amabilidad, pero gentil es un no judío. Entonces, para el judío, amados, nadie podía entrar al templo, y había un muro de piedra
ningún extranjero, ningún incircunciso, como dice que éramos, por la circuncisión hecha en la carne. Todos los judíos son circuncidados al 8º día. Ese es su pacto con Dios, su ley. Y los gentiles, pues, hay unos que se circuncidan, otros que no. Pero la circuncisión tiene un significado espiritual, amados, que es cortar el prepucio, que simboliza las obras de la carne. Entonces, para los gentiles estaba vetado, estaba prohibido, so pena de muerte, de apedreamiento, si ellos entraban al templo. Atiendan, hermano, no, después no, deje que los demás entren, salgan, usted concéntrese, si no después no va a comprender lo de más adelante. El gentil no podía entrar al templo porque lo apedreaban. Entonces había una enemistad entre el pueblo judío y el no judío. Y efectivamente la ley vino por medio de ellos, vino para ellos. Ellos tenían los pactos, tenían los convenios con Dios. Y quisiera llevarlos al libro de Deuteronomio. Vamos para ir viendo cuando ya nace en concreto un pacto más definido, aunque siempre Dios lo hizo bien. Deuteronomio 4, verso 10. Deuteronomio es el 5.º libro del Pentateuco. Deuteronomio significa Deu, dos, o significa dos veces, que significa la ley vuelta a decir. Ese es el significado de la palabra Deuteronomio. Deutero, dos, nomio, ley o tratado. Entonces, para el pueblo de Israel se le vuelve a repetir lo que antes había sido dicho en Éxodos. Entonces, en Deuteronomio 4, en el verso 10 dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tiniebla, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los que escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieses por obra en la tierra en la cual pasáis a tomar posesión de ella. Entonces ustedes vean, amados, que Dios establece allí su pacto. Imagínense ustedes, el monte ardía, dice que la llama subía hasta los cielos mismos. O sea, era un incendio. El fuego tiene que haber sido abrasador. La tierra temblaba, el monte humeaba, la voz de Dios retumbaba. Nadie se podía sostener en pie porque la tierra temblaba. Mientras más hablaba, dice que más se estremecía la montaña. O sea, una forma gloriosa de manifestarse Dios.
para que impactara la mente y el corazón de todos ellos y conocieran quién era Dios. Pero no se presentó ninguna figura de Dios. Allí estaba establecido la ley por medio de los mandamientos, y ese era el pacto de Dios. O sea, el convenio, el arreglo, los requerimientos de Dios para con el pueblo, condicionándolo al pueblo para bendecirlo después si el pueblo guardaba los mandamientos. Veamos ahí mismo en Deuteronomio 5, en el verso 1 en adelante. Y se llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo promulgo hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con vosotros en Horeb, no con nuestros padres, sino Jehová. Este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Entonces, ustedes ven, allí, amados, Dios habló al pueblo dándole sus requerimientos, sus mandamientos, para que el hombre pueda reconocer, amados, que tenían un Dios soberano, un Dios que podía estremecer toda la creación si Él quería. Y todo esto fue puesto con gran temor, amados. Ellos no quisieron subir al monte porque el monte ardía, amados. Había fuego, había relámpago, había truenos. Imagínense usted, amados, si a veces nos estremecemos cuando cae un trueno fuerte y hace traquetear la tierra. Pues allí estaba, yo diría que la mamá de todos los truenos. Estaban, o sea, verdaderamente una forma poderosa manifestando Dios. Ahora veamos ahí mismo en Deuteronomio, en el capítulo 4, en el verso 39, dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos, sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongue tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Entonces ustedes vean, amados, la promesa de Dios era que si el pueblo cumplía los mandamientos, Dios los iba a bendecir. Dice: para que te vaya bien a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, una bendición, amados, que venía, pero era por ley.
era por cumplimiento. Veremos más adelante lo que es la gracia. La gracia no tiene un requerimiento de nosotros, sino que es por fe. Es totalmente distinto, porque aquí el que incumplía un mandamiento moría. Era apedreado, era lapidado. Entonces era el ministerio de la muerte imperaba. Era una cacería de brujas. Si alguien veía a uno, decía yo lo vi, y por el testimonio de dos era castigado ese. Entonces usted imagínese, se hizo de todo en eso. Habían testigos falsos, pero yo vi, no habían visto nada, y un falso testimonio y mataban a alguien. Entonces era una época durísima, difícil de sobrellevar, pero estaba allí como un ayo. Un ayo es una situación en la que usted tiene que pasar hasta llegar el momento en que se levante el ayo y pueda haber un tiempo de libertad genuina, en donde ya nadie le puede acusar. Por eso el apóstol Pablo dice: quien quiera que seas tú, en lo que tú juzgas, tú mismo te condenas. O sea, usted no necesita de testigos para ser acusados. Es Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, que lo convence de pecado, lo quebranta para que usted reconozca su falta, pida perdón y sea restaurado. Es totalmente distinto. El pecado en la antigüedad lo llevaba a la muerte y no había más. Entonces, ahora, amados, vayamos al libro de Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto en la primera parte, llamado el lugar santo. Allí estaba el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas que no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, el sacerdote tenía que ofrendar por el pueblo y por él mismo. El sacerdote tenía que entrar y sus faldas tenían unas campanitas, y cuando se escuchaba la campanita sonar era porque el sacerdote seguía vivo adentro, porque solo él podía entrar al lugar santísimo. Si ya no sonaban las campanas, estaba en pecado el sacerdote y Dios lo había eliminado. Y para sacarlo usaban unas barras, porque no podía nadie entrar al lugar santísimo, solo el sacerdote, y una vez al año el sacerdote tenía que, cuando el sacerdote salía, significaba que Dios había perdonado al pueblo totalmente y que venía un año nuevo. Y esto era una vez al año, amados. Imagínese usted, era un ceremonial tremendo y con mucho temor. Ese era el antiguo pacto. Ahora, amados, si leemos más adelante, dice en el verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, amados, el pacto estaba garantizado y aceptado por una sangre limpia, pura. Y nadie podía tener esa sangre sino solamente Cristo, amados. Por eso fue la sangre de Cristo la que se ofreció para la redención de los pecados. Entonces, el nuevo pacto está basado en Cristo Jesús. Cristo el mediador y Cristo la ofrenda y Cristo el sacerdote. O sea, Él es todo, amados. Es el sacerdote eterno, es la ofrenda y es el mediador, amados. Porque como dice la Escritura en el libro de Lucas, en el libro de Mateo, dice, nadie va al Padre si no es por medio del Hijo. Por eso Él dice, yo soy la puerta. La puerta, amados, tipológicamente es un orificio que se le hace a una pared para entrar de un lado a otro. Y cuando usted pasa por la puerta, que es Cristo Jesús, entonces entra a la presencia del Padre. Cuando usted se acerca, como dice, no sin sangre, usted se acerca por medio de la sangre de Cristo. Entonces allí su vida está delante de Dios, considerada, amados, como que si Dios lo viera a usted por medio de Cristo. Entonces allí todo lo inmundo del hombre ha sido redimido, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra podían quitar lo inmundo en el antiguo pacto, ¿cuánto más ahora la sangre perfecta de Cristo nos limpiará de todo pecado? Entonces, la diferencia entre un pacto y el otro es tremenda, ¿no? Como dice el apóstol Pablo. Vamos al libro de Corintios, en 2 de los Corintios capítulo, dice en el verso 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, que era la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso, o sea, la ley, no es glorioso en este respecto,
en comparación con la gloria más inminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. O sea, lo que permanece es el pacto de Cristo, la gracia de Él, lo nuevo, el nuevo pacto. Y si hablamos del nuevo pacto, significa que el primer pacto envejeció y que ya no es más. Ya no tenemos que traer sangre de machos cabríos a la iglesia. Ya no tenemos que traer palomitas para derramar su sangre aquí. Ya nosotros entramos por medio de la sangre de Cristo. Y ese sacrificio dice que se hizo una sola vez y para siempre. El sacerdote tenía que santificarse antes de entrar. Cristo estuvo santo siempre. Cristo entró puro. Y eso marca una diferencia, amados, porque Él mismo tenía que pedir por sí mismo el sacerdote. Pero Cristo, amados, estaba puro, sin mancha, sin ninguna arruga. Y por eso, amados, se presenta como sacerdote eterno para mediar un nuevo pacto. El nuevo pacto, amados, es maravilloso porque cuando usted entra a la gracia, todo está dispuesto para que por medio de su fe usted alcance las riquezas por medio de Cristo Jesús. Ahora vayamos a Efesios de nuevo, amados, para que usted comprenda todo lo maravilloso que es el nuevo pacto. En el verso 3 del capítulo 1 de Efesios dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, amados, en la gracia usted tiene todas las bendiciones espirituales. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, usted acuérdese del pasaje bíblico de Génesis 28, cuando Esaú y Jacob peleaban por la bendición, tanto que Jacob engañó a su padre para llevarse la bendición, y Jacob le dio Jacob fue bendecido por su padre Isaac con todas las bendiciones, amado. Y Esaú decía: no tienes otra bendición para mí. Y es que la bendición es lo más importante. No es lo mismo un hombre con bendición que un hombre sin bendición. Pero sepa usted de primera mano, amados, que la Biblia dice que usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Entonces, usted tiene todas las bendiciones que usted crea que tiene. Como dice el salmista David: conforme creíste conforme esperamos en Él, te serán hechas las misericordias del Señor. Entonces, cuando venimos a Cristo, amados, entonces tenemos grandes privilegios, porque Dios así lo ha determinado desde antes de la fundación. Usted ha sido apartado para ser usted parte de la familia en Cristo Jesús. Dice que en Cristo Jesús toma nombre toda familia. Entonces ya usted no es extranjero ni advenedizo. Usted ve, amados, que cada vez hay cosas que nos tenemos que aplicar y ver que
Ciertos países, amados, para que usted pueda entrar, tiene que tener un visado, ¿verdad? Una visa. Y hay gente que se mete por las fronteras ilegalmente y entra al país, pero esa persona está ilegal. Por tanto, no tiene derechos. No es un ciudadano, no es considerado. Y si trabaja, tiene que trabajar escondida. O sea, es como una esclavitud. Mucha gente, amados, que alcanza una residencia en los Estados Unidos o una residencia de la Comunidad Europea, se llenan de orgullo diciendo: yo tengo mi green card, dicen, la tarjeta verde de los americanos, la green card. Y bien por ellos, ¿no? Pero, amados, nosotros tenemos la ciudadanía celestial, que es mucho mejor que cualquier cosa que nos pueda ser dada aquí en la tierra, amados. Por eso dice que en Cristo Jesús tenemos todas las bendiciones, amados. Y esto nos debe de hacer ver que cuando no estábamos en Cristo, estábamos sin Dios, sin ley, sin pactos, sin promesas. Cuando usted ya viene a Cristo, entonces usted tiene la ciudadanía, ya no es extranjero, ya ahora es un ciudadano de la patria celestial. Ya usted es miembro de la familia en Cristo Jesús. Usted es acreedor de las promesas de Dios. Usted es acreedor de los pactos, de los juramentos que Dios ha hecho. Si usted no ha leído, dice la Escritura que Dios juró, dice: juro por mí mismo que te bendeciré. Usted vea la promesa que Dios le da a Abraham, dice: en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias. Entonces usted toma esa bendición de Abraham, toma las bendiciones que por medio de Cristo le son dadas por fe. Ya no hay condenación. Por eso Romanos 8 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, tenemos un mejor pacto, un nuevo pacto, un pacto no de la carne, sino del Espíritu, no de la letra, porque la letra mata, el Espíritu es el que vivifica. Entonces, usted ya no es una persona que va a entrar al templo de Dios a escondidas, porque ya se derrumbó la pared intermedia que estaba hecha. En la antigüedad era apedreado el que entraba a la casa de Dios siendo extranjero. Ahora usted no es extranjero, usted es miembro de la patria celestial. Entonces tenemos mejores pactos, mejores promesas, tenemos la promesa del Señor. Usted vea lo que dice el Señor Jesús, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se abrirá. O sea, tiene lo que usted quiera, dice: pídeme lo que quieras para que tu gozo sea cumplido. Entonces, cuando usted ya comprende esto, su autoestima espiritual tiene que levantarse, porque usted ya no es cualquiera, usted es un hijo de Dios, usted es miembro de la familia en Cristo Jesús, usted pertenece a la patria celestial, su nombre está escrito no en el registro civil, sino en el libro de la vida del Señor. Allí está registrado su nombre por la eternidad. Y usted tiene, amados, bellas moradas que el Señor ya fue a prepararle para usted. No va a compartir con nadie, para cada uno el Señor le hará una morada. Vea con lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14,
Dice, voy pues a hacer morada para vosotros. Si así no fuera, no lo diría. Creed en mí, creed en mi Padre, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Por qué, amados? Porque a veces no tenemos una casa aquí. Y Dios está diciendo para el que sufre la inclemencia de este mundo, de la injusticia, de las desproporciones que uno tiene y otro no tiene, le dice, no, yo tengo una morada para ti, voy a prepararla. Tengo calles de oro y ríos de cristal por donde vas a transitar. Este tiempo que vivimos en la tierra es comparativamente pequeñito ante la eternidad que viene en Cristo Jesús. Entonces, ya ahora somos miembros, ya tenemos pacto, ya no estamos alejados. Volvamos a Efesios 2, dice en el verso 11, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Imagínese usted lo que es estar sin Cristo. La peor tragedia que pueda tener una persona es estar sin Cristo. Usted imagínese, amados, qué dolor, amados, cuando alguien se va de la casa de Dios porque se le ocurrió irse, que porque vio una u otra cosa y se va al mundial y no permanece en la casa del Señor. Hay algunos que apostatan de su fe, dicen, no hay Dios, no hay cielo, aquí está el infierno. Entonces, cuando no tiene a Cristo, usted no tiene lo demás, dice, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa. No hay pacto. Y si no hay pacto, amados, sin esperanza y sin Dios en el mundo, o sea, huérfano totalmente desde el punto de vista espiritual. No hay ninguna posibilidad de que esa persona tenga salvación, porque no tiene a Cristo. La única forma de tener salvación, la única forma de ser perdonado, la única forma de ser redimido, la única forma de ser restaurado, la única forma de ser edificado, la única forma de ser establecido, la única forma de que nosotros podamos permanecer firmes es por medio de Cristo. Entonces, si no hay eso, no hay esperanza, no hay promesas. Estamos fuera de todo contexto espiritual. Imagínense, amados, los que no conocen la palabra de Dios. Por eso, amados, todo cristiano debe de saber que si comparte el Evangelio, amado, usted salvará a alguien que está alejado de la ciudadanía de Dios, que está alejado de los pactos, que no tiene a Cristo Jesús. Usted vea lo que ocurre, amado. Tanta gente muere sin conocer a Cristo. No hay salvación sin Cristo, amados. Es imposible llegar a la presencia de Dios si no va por la puerta. Y Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Es imposible conocer otro camino que no sea Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino. No hay otra verdad, esta es la única verdad. Amados, cuando Juan escribe el Evangelio que escribió, habían pasado unos 70 años de la crucifixión del Señor. Y ya en 70 años se había borrado pues muchas cosas, amados. Si la gente se olvida en 1 o 2 años ya que pasó la pandemia por sí. Imagínense 70 años después. Ya estaban todos otra vez desubicados.
Y Juan recapitula y dice, en el principio era el Verbo, y el principio era, y Él era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Y escribe, amados, algo maravilloso y dice que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, eso lo dijo, amados, porque cuando usted lee el fin de los capítulos que escribió Juan, dice, y todas estas cosas se escribieron para que creáis en el Hijo de Dios. Si usted no cree en el Hijo de Dios, entonces, como dice en el capítulo 3, dice, y el que no cree, desde ya está condenado. Entonces, nosotros tenemos que orar porque Dios haga que nazca la fe en las personas que nosotros queremos traer a la casa de Dios. Para que cuando usted le hable, su corazón esté ya receptivo y que pueda venir, que la palabra caiga en tierra fértil, porque usted ha intercedido, usted ha rogado. Porque, amados, esto es algo un poco complejo entenderlo, porque la salvación no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero Dios es misericordioso. Usted tiene que clamar por sus hijos, clamar por su familia, clamar por sus amistades, clamar por sus enemigos, para que Dios toque el corazón de ellos y la fe pueda germinar y crecer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la Biblia dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Por qué, amados? Porque Dios obra así. Para que Dios sea amigo suyo, usted tiene que creer en Él. Por eso Abraham dice, y Abraham fue llamado amigo de Dios para siempre. Entonces, la base de nuestra fe está basada en la gracia de Dios, en Cristo Jesús. Los que éramos lejanos, hemos sido hechos cercanos. Los que no teníamos Dios, ahora tenemos a Dios. Los que estábamos sin Cristo, ahora tenemos a Cristo. Los que estábamos sin luz, ahora tenemos luz. Los que no teníamos derechos, ahora tenemos promesas. Las promesas del pacto de Dios. De cierto te bendeciré, dice la Biblia. No temas porque yo estoy contigo. Donde quiera que vayas, si las aguas no te anegarán, dice, si por los ríos pasares, el agua no te anegará, y si por la llama pasares, ella no arderá en ti, porque yo estoy contigo. Mío eres tú, dice el Señor. Yo te puse nombre. Entonces, vemos que todo es por gracia, no porque ninguno de nosotros sea mejor que otro, sino porque a Dios le plació que usted esté en este lugar, que usted reciba la palabra. Esta palabra, amados, que usted recibe, va a germinar, va a quedar en el corazón y dará fruto en su tiempo, amados. Por eso es importante que usted sepa, amados, que vivimos el nuevo pacto, por eso Jesús dijo, este es el nuevo pacto, que por vosotros mi sangre es derramada. Dice que tomó el pan y lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Luego tomó la copa y la bebió y dijo, este es mi sangre, símbolo del nuevo pacto en mi nombre, amados. Entonces Él es el mediador, Él es el que está allí, amados, dando todo por nosotros, amados. Él es todo. Él es el sacrificio, la ofrenda, el sacerdote y el mediador de un mejor pacto. No hay nada mejor que el pacto, amados. Y ese pacto no va a fenecer. Ese pacto es eterno. Por eso Jesús es llamado el sacerdote eterno, que no tiene principio de días
ni fin de días, porque siempre Él fue sacerdote, para siempre. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Póngase de pie. Amado Dios, Señor Padre bueno, y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que nuestros corazones salgan agradecidos con tu palabra, Señor, sabiendo que tenemos un nuevo pacto en ti, Señor, de que somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, Señor, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Gracias, Señor, por tu palabra, que esta palabra quede impregnada en nuestros corazones y que el enemigo no la arrebate al salir, Señor.